Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Herrera Rubio, residente del cuarto año de Traumatología y Ortopedia. El día de hoy vamos a hablar del tema desgarro de deltoides. Los objetivos de la plática que esperamos cumplir es un recordatorio acerca de la anatomía, el cuadro clínico, la etiología, los estudios diagnósticos que nos pueden llevar a diagnosticar esta entidad, el tratamiento y las complicaciones del mismo. Hablando acerca de la arquitectura muscular del deltoides, es un músculo triangular que cubre la cabeza humeral y el manguito de los rotadores, el cual está dividido en tres porciones, una anterior, una media y una posterior. La anterior tiene su origen en la parte anterior superior de la clavícula, la parte media tiene su origen en la parte anterolateral del acromion y la parte posterior está originada en la espina de la escápula. Estas tres porciones convergen en la diáfisis humeral, específicamente en la tuberosidad del deltoides. Las primeras dos porciones, anterior y media, tienen una inserción de manera paralela y la inserción de la porción posterior tiene una manera de insertarse más oblicua, un poco más oblicua. En cuanto a las regiones, también están divididas en porciones. La región posterior y anterior tienen dos porciones y la región medial se originan cuatro porciones o cuatro tendones. Al igual la podemos dividir en segmentos, son 7 segmentos en total, 3 anteriores, 3 posteriores y una media. Propiamente las regiones que se ven más afectadas son las regiones del acromion, que es una de la región posterior, dos de la región posterior y una media. En cuanto a la inervación del deltoides, la inervación está dada por el nervio axilar, que tiene su origen en C5, C6, el cual se divide en dos ramas, una anterior y una posterior. La anterior nos va a inervar la parte o la porción anterior y medial del deltoides y la rama posterior nos va a inervar la región posterior del mismo. Al igual, la irrigación del deltoides está dada por la arteria acromial y la arteria deltoidea en la porción superior del deltoides y las arterias circunflejas en la porción inferior del deltoides nos van a dar su irrigación. Ambas son ramas de la arteria axilar. ¿Cuál es la función del deltoides? Es un gran estabilizador del hombro, nos ayuda a abducir, rota, extiende y flexiona. Entonces, esto quiere decir que es un gran músculo dentro de la función que lleva a realizar el hombro. ¿Cuáles son las causas de ruptura o desgarro del deltoides? Una ruptura espontánea es rara, está íntimamente relacionada con las cirugías del hombro, acromioplasías específicamente. Está relacionado también con desgarro del manguito rotador. Los deportes de lanzamiento y accidentes vehiculares, estos son más relacionados a una ruptura espontánea. Como les mencionaba, el desgarro masivo del manguito rotador está relacionado prácticamente en un 60% de esta patología y la región más afectada es la porción media. El desgarro más común va a ser en la unión miotendinosa del acromion y lo que les mencionaba dentro de las cirugías del hombro en las acromioplastías se ve afectada su inserción. Es por eso propiamente que la mayoría de estos pacientes tienen el antecedente de una cirugía del hombro. Una ruptura media o una ruptura del vientre muscular del deltoides es muy rara, sí se puede dar, es rara, pero sí la podemos encontrar. ¿Cuáles son los factores de riesgo y el cuadro clínico que pueda tener nuestro paciente? Son pacientes adultos mayores de 54 a 87 años aproximadamente con el antecedente de una cirugía previa, inyecciones de esteroides, mujeres con una baja masa muscular.
Y el cuadro clínico que pueda presentar nuestro paciente es un defecto en la región del deltoides, una deformidad, dolor del hombro, cambios de coloración, esto nos puede indicar que es un proceso agudo o crónico, una disminución del rango de movilidad, inflamación y debilidad del hombro. Aproximadamente los pacientes que son sometidos a una cirugía como una cromoplastía, 3 meses después pueden llegar a presentar alguna ruptura. Los pacientes que están relacionados con una ruptura espontánea van a presentar algún chasquido, inflamación, dolor, hematoma, pérdida del contorno del hombro e imposibilidad o debilidad para realizar su movilización. ¿Con qué está relacionada una ruptura espontánea? Movimientos repetitivos, deportes de lanzadores, por ejemplo de pelota, beisbolistas, cricket. Alguna contractura o golpes directos también está relacionado con una ruptura espontánea. Alguna cirugía del hombro abierta. El uso de esteroides, como lo comentaba. Aquí podemos ver un cuadro clínico, una mujer, 67 años, que probablemente sea una ruptura espontánea del deltoides. Está asociado a una ruptura del manguito rotador. Podemos observar en la resonancia un ascenso de la cabeza humeral y un adelgazamiento de la zona del deltoides, cambios en la intensidad de la resonancia. Probablemente, como lo mencionaba, es una lesión aguda que tenga la paciente porque vemos el hematoma que tiene ahí. Otro cuadro clínico, otro caso clínico, una paciente femenina de 50 años de edad, maestra, una ruptura crónica del deltoides que está asociada a una tendinitis calcificada. En este caso ya observamos deformidad del mismo, mas sin embargo no hay cambios de coloración porque probablemente sea una ruptura crónica en la que la tendinitis calcificada o calcificante fue la que causó la ruptura del deltoides. En este caso, pues, está relacionado a una abducción repetitiva del hombro. ¿Qué pasa cuando está asociado a una cromoplastía? Lo que les comentaba. En la imagen de la izquierda observamos un acromion sano, un acromion completo, vaya. Y en la imagen de la derecha podemos observar un acromion ya sometido a un proceso quirúrgico, a una cromoplastía propiamente, en la cual se elimina el 70% de la inserción del deltoides en esa región del acromion. Esto nos va a llevar a un factor de riesgo importante para tener una ruptura o un desgarro del deltoides. ¿Y qué pasa cuando está asociado a una ruptura del manguito rotador? En este caso es distinto, se ve afectado el manguito de los rotadores. Esto nos va a llevar a un ascenso de la cabeza humeral. Esto nos va a provocar una fricción en la región subacromial, una irritación del mismo, una producción de líquido inflamatorio, infiltración de la bursa y una ruptura. En este caso va a ser de adentro hacia afuera o de las fibras musculares de la parte de la porción inferior o profunda hacia la parte externa. Otros patrones asociados dentro de esta patología, como lo mencionaba, el ascenso de la cabeza humeral va a llevar a una fricción o irritación de los tejidos y una ruptura del mismo. En cambio, cuando existe una fricción de la tuberosidad del húmero, ya sea por una tendinitis calcificante, pero va a provocar de igual manera una fricción, una irritación de los tejidos y una ruptura de la parte profunda hacia la parte superficial del deltoides. ¿Cuáles son los estudios, radiografías que podemos solicitar de manera primaria o de manera inicial? Estos son métodos muy invasivos. De primera instancia podemos solicitar una radiografía simple del hombro, en la cual vamos a observar un ascenso de la cabeza humeral. Esto nos va a llevar a diagnosticar pues, probablemente una ruptura del manguito rotador. Al igual se pueden observar calcificaciones y la descentralización de la cabeza humeral o el ascenso de la misma. La podemos evaluar durante una radiografía simple.
En cuanto a un ultrasonido, el ultrasonido nos va a reportar un espacio en la región del deltoides, un área hipoecoica en la que hay pérdida del patrón fibrilar o muscular del deltoides, y en caso de que se presente una ruptura de todo el espesor, se puede observar la retracción de los cabos del deltoides, y en algunos casos se pueden observar las clasificaciones de que se puedan encontrar en estos pacientes. En cuanto a una evaluación con una resonancia magnética, es un estudio mayormente específico que nos va a decir la región propiamente afectada y la parte donde se encuentra la ruptura. ¿Qué vamos a evaluar en una resonancia magnética? Los desgarros del deltoides, desgarros del manguito rotador, grado de retracción del tendón, la atrofia muscular, la subluxación de la cabeza humeral, los cambios erosivos que podamos encontrar en el espacio inferior o subacromial y edema o líquido en los tejidos subyacentes o subcutáneos, incluso en el deltoides. ¿Cómo vamos a evaluar una resonancia magnética? Bueno, las estructuras, evaluar las estructuras más importantes de esta región que podemos evaluar son la fascia deltoidea, perdón, la fascia deltoidea superficial y la fascia deltoidea profunda. La fascia deltoidea superficial se continúa, como lo decimos, en su parte superior con la fascia del trapecio, y la fascia deltoidea profunda se continúa en la parte inferior con el ligamento coracoacromial. Podemos evaluar el vientre muscular, al igual que los vasos acromiales, los cuales corren por la entesis acromial, y como podemos observar, se ven afectados durante la acromioplastia en su inserción en el ligamento coracoacromial y la fase profunda del deltoides, así como el acromio. ¿Cómo vamos a evaluar la atrofia muscular en una resonancia magnética? Se evalúa en base a las infiltraciones o a las vetas de grasa que podemos encontrar. Son 4 puntos. Uno normal sería sin infiltración grasa. Una atrofia leve sería infiltración de vetas de grasa. Una atrofia moderada sería un equilibrio, o más bien aún va a conservar más músculo que infiltración grasa. Y una atrofia severa sería que existiera un equilibrio entre la grasa y el músculo, o mayor grasa que músculo. Aquí podemos observar en una imagen coronal las infiltraciones o las vetas que pueda llegar a tener el paciente. Al igual, hay que evaluar el desgarro del manguito rotador, que lo podemos considerar como pequeño, un desgarro menor a 1 centímetro, mediano de 1 a 3 centímetros, grande de 3 a 5 centímetros, y un masivo sería igual o mayor a 5 centímetros. Igual, el desgarro del deltoide se evalúa en base a su cercanía con su inserción. Como podemos aquí observar, las flechitas pequeñas nos señalan la región afectada, ya sea por adelgazamiento o desgarro del deltoides. En este caso, podemos observar en la imagen superior izquierda una ruptura parcial del deltoides, en la cual se ven afectadas las fibras musculares profundas o la fascia deltoidea profunda, y un adelgazamiento del mismo. En la imagen de la derecha observamos una ruptura completa en la que la flecha nos está señalando que ya existe una retracción del mismo, probablemente sea una lesión crónica. Hablando de algunos casos clínicos, en la imagen superior observamos un masculino de 66 años que está íntimamente relacionado con una acromioplastia. En la imagen de la superior derecha observamos que la flecha nos está señalando la región en la que se hizo la acromioplastia. Probablemente el paciente tenía un desgarro del manguito rotador, en el cual se le realizó reparación del manguito rotador y una acromioplastia. En la imagen de abajo, igual observamos un masculino de 74 años de edad que está relacionado con una ruptura del manguito rotador. Igual podemos observar los cambios de intensidad
en la resonancia magnética, en la cual observamos el ascenso de la cabeza humeral, la fricción, la irritación, la producción o infiltración de los tejidos subyacentes y la ruptura del mismo. En estos otros casos clínicos, estos dos casos clínicos están relacionados a una ruptura espontánea del deltoides. Es un paciente femenino de 37 años de edad, un accidente vehicular, en la cual observamos específicamente que la porción media acromial fue la porción afectada del deltoides. En la imagen inferior observamos un masculino de 34 años de edad, una lesión deportiva, un paciente que se encontraba practicando cricket. Al igual se le realiza una artrografía en la cual se ve la región afectada, que es la unión acromial, que corresponde a la región media del deltoides. Otra de las causas es una contractura del deltoides, está muy relacionado con inyecciones musculares, vacunas, antibióticos, algunos otros medicamentos, y este puede ser en niños y adultos de todas las edades, no necesariamente tiene que ser en adultos. Está muy relacionado con factores genéticos y con pacientes que producen una cicatriz queloide. La porción afectada es la porción media, donde se colocan las vacunas, y la fisiopatología de esta entidad es que se produce una hemorragia intramuscular, una necrosis, seguido de fibrosis, la cual en muchas ocasiones es palpable, atrofia del vientre muscular, una retracción. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Muchas veces la fibrosis es palpable, hay que, hay que retirarla, hay que realizar una resección de la fibrosis y rehabilitar esa extremidad. En un ultrasonido en estos casos nos va a reportar fibrosis, imágenes hipoicoicas o hiperecoicas. Aquí podemos ver la resonancia magnética que ambas regiones o ambos músculos están afectados. Las flechas amarillas nos están señalando ahí. Otras causas de la ruptura del deltoides puede ser un tumor, un absceso, una tendinitis calcificante, un tumor de las partes blandas, un absceso. Este paciente es un paciente que padece VIH, tiene una infección en el tejido muscular, en la cual se le realiza un ultrasonido y se observa un absceso, una tendinitis calcificante por alguna otra patología subyacente que tenga el paciente. Igual nos puede llevar a una ruptura del deltoides. Otra causa de la ruptura de este músculo sería la complicación de una artroplastía del hombro. ¿Qué hay que hacer en el tratamiento? El tratamiento no quirúrgico se considera en pacientes ancianos, pacientes con una edad avanzada, con una poca actividad física, con una lesión crónica, con una ruptura incompleta, desgarros en la zona media y los rangos de movilidad que tenga el paciente. Si un paciente nos llega y tiene los rangos de movilidad completos, vamos a considerar un tratamiento no quirúrgico. ¿Qué hay que hacer en estos casos? El uso de cabestrillo, la crioterapia, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento gradual del mismo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en un paciente joven con una actividad física importante, que tenga una ruptura completa, una ruptura de la porción acromial completa, una lesión que se haya provocado durante la reparación del manguito rotador. Y la reparación tiene que ser temprana, cuando mucho 3 semanas. ¿Qué se realiza? Se realiza sutura directa. Hay que tomar el cabo afectado de la porción acromial y reinsertarla en el acromion a través de suturas transóseas directas. Posterior a la cirugía hay que tener una inmovilización durante 6 semanas, hay que realizar fisioterapia para recuperar el movimiento del hombro durante 4 a 6 meses. Como lo mencionaba, la sutura es directa mediante reinserción con puntos transóseos en el acromion. Se recomienda que la sutura sea una sutura no reabsorbible. Un ejemplo de una
de una reparación directa. Como podemos ver, se observa un defecto en la porción media del deltoides, nos señala la porción anterior del deltoides y la posterior. ¿Qué se hace? Una reparación directa, se perfora el acromion para poder reinsertar ahí las suturas y poder cubrir el defecto que tenga este deltoides. Las perforaciones se hacen de una manera anterior y lateral al acromion. Se recomienda que sea una broca 2.0 y la sutura se hace con un material no reabsorbible. En este caso, como podemos observar, tuvo buena cobertura, se cubrió sin ningún problema el defecto. Pero, ¿qué hay que hacer en casos en las que no se puede cubrir el, el defecto? Se pueden rotar colgajos para cubrir el defecto que pueda tener, ya sea de las porciones posterior, la porción media que quede todavía intacta del paciente, se desinsertan en su porción proximal. Al igual, se hacen perforaciones en la parte lateral y anterior del acromion para llevar a cabo una rotación del colgajo y cubrir el defecto. Al igual, se perfora el acromion en su parte anterolateral para la nueva inserción con sutura no reabsorbible. En cuanto a la rehabilitación que tienen que tener estos pacientes, la podemos dividir en 3 fases: una fase postoperatoria inmediata, una fase activa y una fase de fortalecimiento. En la fase postoperatoria inmediata, son de los 0 a los 45 días, una inmovilización a 30 grados, hay que proteger nuestra reparación o nuestro procedimiento quirúrgico. Se pueden recomendar ejercicios pendulares, ganancia del balance articular de esa región, cuando mucho 60 grados de abducción y una rotación de 30 grados. En la fase activa, de los 45 a los 90 días, hay que retirar por completo la inmovilización que tenga el paciente, elevar a 90 grados de manera asistida y tiene que haber un aumento de la rotación. En la fase de fortalecimiento, el paciente hay que elevar a contragravedad. Una rotación tiene que ser con el apoyo de bandas elásticas para ganar fuerza y una ganancia de los movimientos articulares de esa región completos. ¿Cuáles son las recomendaciones para estos casos? Hay que calentar, hay que realizar ejercicio precompetitivo, estirar adecuadamente antes de la práctica deportiva a realizar, recuperación adecuada y descanso adecuado de esa región muscular para la competición, y hay que realizar acondicionamiento, ya sea de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia muscular de los pacientes o de los deportistas. Complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Una debilidad crónica del hombro, una ruptura aún después del tratamiento, una discapacidad prolongada, pérdida del contorno de los hombros, o sea, algún defecto, y puede haber la incapacidad para reparar el deltoides si llegan en un tiempo más avanzado. Como conclusiones, ¿qué podemos concluir de esta plática? Son pacientes de edad avanzada, con el antecedente de una cirugía, ya sea una cromoplastía, ya sea abierta o cerrada, una ruptura del manguito rotador. La porción media del deltoides o la porción acromial es la más afectada. Hay que tratar la patología del manguito rotador para prevenir un ascenso de la cabeza humeral, la cual nos pueda llevar a una ruptura del deltoides, y es una entidad reparable. ¿Okay? Por su atención, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Esperamos sus dudas y preguntas sean enviadas. Muchas gracias.